Aló. Aló. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Espero que estén contentos de estar en la casa del Señor. Vamos antes de la clase, antes que el maestro pase, vamos a hacer algo participativo. Les cuento brevemente en 2 minutos. Hemos estado considerando hace algún tiempo el ponerle un nombre a la clase. Usted ahí tenía que decir amén, porque varios de ustedes nos dijeron que podríamos ponerle un nombre nuevo a la clase, para que no se llamara adulto, eso es como muy así adulto, como que nos hace a todos viejos. Entonces ahora vamos a poner un nombre a la clase para que nosotros podamos llamarnos bíblicamente, no ya clase adulto, sino clase. Entonces para eso tenemos 3 opciones que la hermana va a comenzar a repartir, la hermana encargada, para que ustedes marquen una de las 3, para que luego la directiva de la escuela dominical esté comunicando cuál fue la opción que tuvo mayoría. Así usted no va a poder decir por qué no salió la que yo quise, yo le habría puesto otro nombre. Vamos a elegirlos todos, entonces vamos a someternos después a la mayoría de lo que usted va a marcar allí como opción personal. Solo marca el circulito, lo llena, la opción que a usted le resulte más bíblica, mejor, y vamos a tener desde el domingo 14, creo, ya un nombre para la clase de adultos. Por lo cual, hágalo rápidamente, vea el nombre de su opción y usted lo marca y vamos luego a pasar esto para que usted deposite aquí su opción. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna confusión? ¿Nada? La hermana Mora ya votó ya, así que no es porque ella va a marcar el voto nulo, sino que ella ya votó ya, porque ella es alumna preferencial de esta clase. Así que vamos a darle la oportunidad a usted ahora para que lo haga antes de que comencemos la clase y vamos a comenzar a pasar este papelito, para que si usted ya lo hizo, vaya depositando ahí y se le entregue a la directiva de la escuela dominical para que ellos determinen qué opción va a tener mayoría para que sea el nombre de la clase. Cualquier reclamo de todo esto se lo va a hacer el hermano Enrique. Yo soy un enviado del hermano Enrique. ¿No? Así que vamos a dejar el lugar entonces para que en esta mañana el Señor nos hable a través de su palabra a nuestro hermano Enrique, que nos va a compartir la clase del día de hoy.
Bien. Ahí estamos todos. Bien, que el Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones. Hoy día es un día como distinto. No sé si a usted le pasó, pero era como, lloverá, no lloverá, ¿qué irá a pasar? Incluso yo creo que hasta para vestirnos nos costó un poco, ¿no? ¿Ah? Al final, ¿cómo vengo? Voy con abrigo, voy sin abrigo, voy acá, voy allá. Al final, ya, vengamos nomás. Lo importante es venir a la escuela dominical, estar en la presencia del Señor. Bien, ya votaron, no se confundan con la elección del próximo domingo, por favor. No es el mismo tema, ¿ya? Por si acaso. Bien, hermanos, vamos a comenzar la clase. Damos gracias al Señor por este momento. Yo creo que usted se sienta relajado. Yo doy gracias al Señor porque, como le digo siempre, hoy día me vengo a relajar. Me vengo a relajar al Señor. Este fin de semana, a mí me toca siempre los fines de mes, ¿se ha dado cuenta, no? Y yo el fin de mes tengo harta pega. Pero tengo harta pega porque yo tengo que cerrar el mes. Ayer me tocó compartir en el instituto 2 clases porque había faltado la semana pasada. Y en la tarde compartí con los jóvenes. Así que ha sido una bendición. Y ahora comparto con los adultos, o la clase que se vaya a llamar ahora, no sé cómo. Pero no, somos adultos mayores por si acaso, ¿no? Somos adultos jóvenes. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Así que vamos a comenzar la clase, vamos a orar al Señor, vamos a dar gracias al Señor porque Él nos permite estar en su casa de oración. Señor, te alabamos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar en tu casa de oración. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú hasta ahora nos has ayudado, Señor. Señor, te pedimos en esta hora que sea tu Espíritu Santo enseñándonos todas las cosas, Señor, ayudándonos, Señor, a aprender, ayudándonos a servirte, Señor, a ser sensibles, Señor, a lo que tú tienes preparado para nosotros y lo que tú nos mandes a hacer, Señor. Gracias te damos, Señor, te pedimos una bendición especial por todos mis hermanos y sobre todo por aquellos que vienen por primera vez o están recién visitándonos, Señor, en esta iglesia, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. No sé si pero veo a personas nuevas. Bueno, hay personas que yo conozco, que no son tan nuevas, no son nuevas, pero sí no la había visto acá. Y así que bienvenido, hermano Pamela y hermano Isaac. Bienvenido. Yo sé que ustedes estaban acá antes, hace mucho tiempo, pero yo no había tenido la bendición de haber compartido con ustedes acá. Así que le damos la bienvenida. También veo hermanos atrás que no lo había visto. A ver, ¿quiénes vienen por primera vez a la escuela dominical, a este lugar? ¿Alguien más? Ya, nadie más, pero yo no sé, hay hermanos que yo no lo ubicaba mucho. Los hermanos que están atrás, ¿han venido otras veces ustedes? ¿Sí? Bien. El hermano que está acá detrás, la hermana Rosita Contreras, no sé, hermano atrás, tampoco lo había visto mucho. Amén. Bienvenido, vecino. Que el Señor le bendiga. Amén. Bien, tenemos vecinos, ¿eh? Le damos bienvenida a todos los hermanos que vienen por primera vez o están viniendo hace poco. ¿Y los hermanos de acá? ¿Usted, hermana? ¿Sí? ¿Alguien más? Bien. Bien. Bueno, estamos estudiando el libro Los Hechos, ¿ya? Y lo importante del libro Los Hechos, que más que los hechos de los apóstoles, hemos dicho que son los hechos del Espíritu Santo. Bien, lo que narra el libro Los Hechos son los hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que está obrando en la iglesia. Cristo estuvo acá en la tierra, ¿verdad? Y mientras estuvo aquí en la tierra, Él enseñó a sus discípulos, estuvo con sus discípulos, y dijo que Él cuando se iría en un momento, y Él dejaría a otro consolador, el Paracleto que le llaman, ¿no es cierto? Otro consolador, el que nos ayudará, el que nos enseñará, el que nos guiará.
¿ya? Para todas las cosas, y nos instruirá, ¿no es cierto?, en toda verdad y en toda justicia. Y es el Espíritu Santo. Y cuando Jesús, antes de ascender, ¿no es cierto?, se le presenta a sus discípulos y les da un mandato que se queden en Jerusalén hasta cuando reciban el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Porque ahí, ¿no es cierto?, empezaría la obra en la iglesia, ahí empezaría la dimensión de la iglesia a actuar, pero quien actuaría en la iglesia sería el Espíritu Santo. ¿Ya? Y es por eso que le dice, y es el texto clave que siempre hemos dicho en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Pero ¿cuándo sucedería eso? Cuando viniera el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? El dinámico, ¿ya? Como dinamita, es un poder explosivo que lleva más allá de lo natural. Es algo sobrenatural. ¿Ya? Y este poder es el que iba a actuar en la iglesia. Y este poder del Espíritu Santo es el que transforma a las personas. Es el que hace, ¿no es cierto?, que Pedro predique, un Pedro que antes de recibir el poder del Espíritu Santo, un hombre temeroso, un hombre que negó a Jesús, pero después lleno del poder del Espíritu Santo, es un hombre que predica la palabra de Dios, que no se queda callado, que incluso predica hasta las autoridades, y a pesar que les prohíben que predique el Evangelio, él sigue predicando. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo está en él. Y es la obra del Espíritu Santo el que está haciendo las cosas. No es Pedro. Y es por eso que en Pentecostés se convierten como 3.000 personas, como 3.000, después se convierten como 5.000 varones, dice. No sé si al revés, pero así lo dice la Escritura, 3.000, después 5.000. Y así sucesivamente se siguen convirtiendo personas de distintos lugares. A tal punto que llegamos, ¿no es cierto?, a que ya la iglesia se había esparcido de tal manera que estaban los griegos, los judíos que eran de habla griega y los judíos de habla aramea o hebrea, y había murmuración, ¿no es cierto?, de los griegos, porque las mujeres de ellos, las viudas eran desatendidas, a tal punto que tuvieron que escoger a diáconos para que se preocuparan, ¿no es cierto?, del repartimiento de todas las cosas, ¿ya?, de las necesidades que habían en los griegos. Y ahí nacen los diáconos, y dentro de esos diáconos eran diáconos de habla griega, ¿ya? No eran judíos de habla hebrea, eran diáconos de habla hebrea. Y de eso estaba Esteban y estaba Felipe, ¿ya? Hombres de Dios que servían en la distribución de las mesas, pero también tenían el ministerio de predicar la palabra de Dios, ¿ya? Ellos predicaban la palabra de Dios, Esteban predicó la palabra de Dios, y ustedes saben, de acuerdo a lo que estudiamos, ¿qué pasó con Esteban? Por predicar la palabra de Dios, pero nunca tuvo temor en predicar la palabra de Dios. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que le iba a pasar, él nunca dejó de predicar la palabra de Dios. A tal punto que él dijo que no les sea imputado el pecado que están cometiendo ellos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ya? Al igual que Jesús, él nunca se quejó. Él nunca usó la violencia o la fuerza ante aquellos que lo estaban atacando. ¿Por qué? Porque él es un hijo de Dios. Y esa es la diferencia que decíamos anteriormente, que un religioso mata por su religión, pero un hijo de Dios da la vida por la causa de Cristo. ¿Ya? Y vimos cómo el evangelio fue creciendo a tal punto que había uno que se llamaba Saulo que consentía en perseguir a los cristianos y consintió en la muerte de Esteban. Ya después nos va a tocar hablar de Saulo. ¿Ya? Y él, ¿no es cierto?, persiguió a la iglesia a tal punto que la iglesia fue esparcida de Jerusalén
por toda Judea hasta llegar hasta Samaria. Y como lo dice el texto clave, empezaron en Jerusalén, Samaria y hasta la última de la tierra, que después va a venir la parte cuando Pablo, ¿no es cierto?, predique el Evangelio en distintos lugares. ¿Ya? Y vemos cómo se predica en Samaria el Evangelio, y llega el Evangelio a Samaria y se convierten, hay personas que se convierten, hay milagros, hay sanidades a través de Felipe, el diácono. Muchos le llaman el Felipe el evangelista para distinguirlo del apóstol Felipe. ¿Ya? Este Felipe fue el que predicó ahí en Samaria y muchos se convirtieron. Incluso había un Simón Mago que también vino y se entusiasmó. De acuerdo al contexto, hermano, yo creo que el Simón Mago nunca se convirtió al Señor. Porque él después quería dar dinero para recibir lo que tenía Felipe. Porque él pensaba que el don de Dios se lograba con dinero. Y no es así. Y Felipe dice, espero que algún día, o a lo mejor se te sea perdonado este pecado. Porque él pensaba que con el dinero él podía comprar la salvación y podía comprar el don del Espíritu Santo. Y esto no se compra, esto es de gracia. Lo recibimos por gracia, por la gracia del Señor. Amén. Y de ahí Felipe fue llevado para predicar, ¿no es cierto?, a un hombre. Y eso es lo que vamos a leer ahora en el libro de los Hechos, en capítulo 8, del versículo 26 al 40. ¿Quién está impedido de leer? Al tiro, digamos. Si alguien está impedido de leer, voy a hacer leer un versículo a cada uno. Ya. Entonces, el que no le pasa, son 15 versículos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hermana Margarita, ¿puede leer? 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hasta Pamela. ¿Ya? Un versículo cada uno. Yo les voy a pasar el micrófono, pero no se me queden con el micrófono. Para que lean un versículo cada uno. ¿Ven? Del 26 en adelante. 8, 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en el carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no nos enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar al carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Amén, gloria al Señor. Bien, vemos acá, ¿no es cierto?, cómo el Señor habla a Felipe. Dice en el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí vemos cómo Felipe atiende a la voz de un ángel en este caso, pero que viene de parte de Dios. ¿Ya? Vemos cómo Felipe obedece a Dios, cómo es sensible al llamado de Dios, al llamado del Señor. Fíjense que Felipe venía de estar en Samaria, de haber muchos milagros, de sanidades, que estábamos hablando recién, y de predicar la palabra en un lugar donde había mucha gente. Y se encuentran con que le dice un ángel del Señor: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea, fue enviado a un lugar desierto. ¿Qué haría usted si el Señor le dice vaya a predicar a un lugar desierto? ¿Saben que una vez me acordé, Andrés, cuando fuimos a un retiro de varones allá a Los Perales? Y hermanos eran pentecostales, ¿no? Y nos enviaron a predicar, ¿ya?, por el sector, y no había nadie, hermano. No, habían casas, pero eran como casas de veraneo, no sé, pero no había nadie, y todos estábamos predicando el Evangelio, había voz, pero no había nadie. Entonces uno humanamente se cuestiona: ¿y qué vamos a hacer allá si no hay nadie a quien predicarle? No hay personas. Pero bueno, la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Nunca sabemos quién puede estar escuchando. Bueno, y tuvimos que predicar, y habían unos trabajadores ahí, y yo me tocó predicar, y los trabajadores eran de la construcción, así que tenían pura bulla nomás con las máquinas, así que no sé si me habrán escuchado, pero yo cumplí el mandato de predicar, pues, así que prediqué la palabra, pero yo sé que el Señor se encarga de los demás. Bueno, aquí Felipe vemos cómo es enviado a un lugar, dice: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Ya? Este era un lugar desierto, dicen que era un lugar donde no era una carretera central porque no pasaba nada por ahí. Pero Felipe escuchó la voz, y esa voz que era un ángel, pero venía de parte de Dios. Fue sensible, ¿ya?, a la voz de Dios. ¿Y qué hizo Felipe? Entonces él se levantó. No cuestionó. Él no cuestionó. Él se levantó, dice, y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro y había ido a Jerusalén para adorar. Entonces, aquí, ¿con quién se encontró? Con que había un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Candace no es un pueblo, no es el nombre de una persona. Candace es un título, ¿ya? Así como a los emperadores se le llamaba César, al que gobernaba Egipto se le llamaban Faraón, a los que gobernaban, ¿no es cierto?, Etiopía se le llamaban, era Candace. Ese era un título que se le daba a la reina, ¿ya?
y venía esta persona venía de Etiopía, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Él era tesorero, él era el que estaba a cargo de todas las finanzas de la reina. Así que esta persona era una persona muy adinerada, ¿ya? Tenía mucho dinero y venía de Jerusalén de adorar. No habla ahí en la escritura de qué fiesta venía, si venía de la fiesta de Pentecostés, de la Pascua, no. Dice que venía de Jerusalén a adorar. Tiene que haber venido de alguna fiesta importante, pero la Biblia no lo menciona, ¿ya? De lo que sabemos de Etiopía es de lo que habla de un relato que tenemos de la reina de Saba, que se entrevista con Salomón, ¿ya? De eso tenemos conocimiento respecto a la reina de Etiopía, ¿ya? Eso está en Primera de Reyes 10:13. Si alguien lo tiene ahí para que lo podamos leer. Primera de Reyes 10:13. El que lo tenga dice amén y lo lee, por favor. 10:13. Amén. Dice, y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Ella venía de Etiopía, ¿ya? Y ella supo de Salomón, de su sabiduría, de todo lo que Dios había hecho con él, y ella vino para saber más sobre él y compartir con él. Y ella se fue muy bendecida con muchas cosas. Quizás también Salomón tiene que haber hablado de la palabra de Dios, tiene que haber hablado de Dios, ¿ya? Tiene que haberle hablado con respecto a Dios. Por lo tanto, ella tiene que haberse llevado también conocimiento de parte del Señor de Salomón, del Dios de Israel. Bien, eso es lo que la Escritura habla con respecto a Etiopía, con respecto a él recibió el Evangelio, alguna cosa por el estilo. Yo creo que el etíope tiene que haber influido en la reina por de dónde él venía y puede haberle contado por cómo supo ella. Claro, a ver, la reina es del tiempo de Salomón, que es como 1000 años antes de Cristo. Entonces, de parte de ella no podría haber sido directamente recibido nada, pero sí por la historia podría haber sido transmitido de historia en historia con respecto al Dios de Israel, de las bendiciones que había recibido esta reina de parte de Salomón, que era rey de Israel, ¿ya? Y eso es lo que se sabe con respecto a Etiopía, con respecto a la palabra de Dios. Y de ahí no se sabe más con respecto de que haya habido algún encuentro con algún etíope en el Antiguo Testamento. Bien, pero este hombre eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Quizá este etíope quizás tiene que haber sido prosélito judío en el sentido que se haya convertido o haya convertido a la religión judía y haya sido alguna fiesta importante y él haya venido a adorar como prosélito judío. Porque tienen que entender que había muchos gentiles que se hacían prosélitos judíos, es decir, tomaban la religión judía para sí y seguían la religión judía. Y de los lugares donde ellos estaban, iban muchas veces a la fiesta. Acuérdense que en Pentecostés habían de distintos lugares, porque había muchos judíos que vivían en otros lugares y también habían prosélitos judíos, es decir, personas que se convertían al judaísmo y guardaban la fiesta de los judíos, ¿ya? Puede que este etíope haya venido a alguna fiesta a adorar. La palabra de Dios no lo dice, ¿ya? No dice que lo quiera, pero sí dice que este hombre, ¿no es cierto?, era funcionario de la reina de Candace, que era etíope, que era eunuco, ¿ya? Los eunucos eran personas que eran hombres castrados, ¿ya? Los eunucos estaban al servicio de los reyes de los pueblos paganos,
¿ya? No en Israel, sino que de los pueblos paganos, y los eunucos tenían la función de cuidar, ¿no es cierto?, a las mujeres del rey, las concubinas. Recuérdense que los reyes tenían, Salomón, por ejemplo, por decirlo, Israel tenía 1000 mujeres, entre concubinas y esposas. Bueno, eso era en esos tiempos, en los pueblos paganos sobre todo, era muy común y normal que el hombre tuviera más de una mujer. En este caso tenía concubina y esposas. Yo creo que con una esposa basta, ¿no es cierto? Con una esposa basta, así que... pero ellos tenían muchas mujeres y por lo tanto tenían a personas que cuidaban y custodiaban a la esposa y las concubinas. Y estos eran los eunucos, o sea, algunos nacían eunucos y otros se hacían eunucos por la labor que tenían que cumplir dentro del palacio, que era cuidar a las esposas y a las concubinas del rey. Y los castraban por seguridades. Por seguridad los castraban, ¿ya? Por eso que se les llamaba eunuco. Bien, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Aquí también vemos otra parte importante. Vemos cómo Felipe también escucha la voz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, acércate y júntate a ese carro. El eunuco era un hombre de Etiopía, de otro lugar, de otro color, seguramente porque vienen de África, tienen otro color de piel. Una persona adinerada, con carro y con personas que lo custodiaban, y escuchar la voz decir, acércate a ese carro, es como decirnos ahora, oye, ahí viene, no sé, pues viene alguien importante, acércate y háblale del Señor. Es complicado, ¿ya? Es complicado, quizás podría haber tenido temor de que esa persona adinerada le podría haber dicho cualquier cosa, o haber hecho que los hombres que venían con él lo hubiesen atacado, porque no lo conocían. No lo conocían. Nosotros mismos ahora vemos cómo, si lo reamos la realidad de ahora, cómo está complicado poder acercarse a alguien a predicar el Evangelio. Cómo es complicado, incluso más que predicar el Evangelio, que nosotros vivamos. Cuando yo creo que últimamente las personas que andan en vehículos, andan ya antes uno tenía calor, bajaba el vidrio, pero uno anda en semáforo, sube los vidrios. ¿Ah? Uno va a un lugar, va a entrar el auto a la casa, mira para todos lados primero y después entra el auto. Entonces, fíjense todos los acontecimientos actuales, y también en ese tiempo también era complicado porque no era llegar y acercarse a una persona a predicar el Evangelio. Y sobre todo esta persona que era adinerada, que quizás venía con muchos tesoros, con mucha plata, y que alguien se le acercara al carro desconocido, podía ser un peligro para Felipe. Porque puede que las otras personas hayan pensado que era un ladrón y lo hayan atacado. Pero Felipe fue fiel y sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Ya? Él fue fiel y sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es importante escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque Jesús le dijo a sus discípulos que Él se iba, en Juan capítulo 14, capítulo 16, que Él se iba y dejaría a otro consolador, que Él no iba a estar más con ellos, y que venía este consolador y que Él los guiará a toda verdad y a toda justicia, y que Él los guiaría y que la iglesia tenía que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Qué hace el Espíritu Santo, hermanos? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Los oficios que tiene el Espíritu Santo es dirigir a los siervos de Dios en cuanto a dónde y cuándo y qué hacer o qué predicar. Si vemos en 1 Corintios 12:13, ahí podemos ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Dice,
1 Corintios 2:13 dice. 2. ¿Qué dije yo? Me equivoqué. 2:13, perdón. 2:13. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ya? Aquí Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y le dice, ¿no es cierto?, que lo que se habla, lo que hablan los discípulos de Jesús, lo que hablan los apóstoles, no son palabras acomodadas a lo humano, sino que dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces aquí el Espíritu Santo es el que escoge, el que comisiona a obreros para servir a Cristo, ¿ya? Para enseñar, ¿ya? Como decía aquí, para enseñar a la iglesia la verdad de Cristo, ¿ya? Como dice en Juan 14:26. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿quién es el que enseña todas las cosas y quién recordará todas las cosas? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nos envía a testificar acerca del Hijo y exaltar su gloria, no la del que predica, no del que enseña, sino ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, ¿quién el que testifica, el que nos manda a testificar acerca del Hijo y exaltar su gloria? También reprende a los pecadores y los convence de su pecado. ¿Quién es el que reprende? El Espíritu Santo. Cuando usted se siente reprendido, es el Espíritu Santo el que está orando. Y siéntase gozoso cuando el Espíritu Santo le reprende, porque quiere decir que es hijo de Dios. ¿Amén? El Espíritu Santo dice, reprende a los pecadores y los convence de su pecado. Juan 16:8. Dice, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces es el Espíritu Santo el que está obrando, el que obra en las personas, no es los apóstoles, no es los discípulos, no es usted y no soy yo, es el Espíritu Santo el que tiene que hacer la obra, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos envía a comunicar a los hombres las verdades de las Escrituras, ¿ya? Las verdades de las Escrituras. Hechos 1:16. Dice la palabra del Señor, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Comunicar a los hombres las verdades de la escritura. ¿Quién es el que habla? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos enseña la Escritura? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y el que está obrando es el Espíritu Santo. El que está obrando en la iglesia de Jerusalén era el Espíritu Santo. El que está obrando en Samaria era el Espíritu Santo. El que está obrando aquí cuando Felipe va al camino al desierto es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la importancia? Si el Espíritu Santo, el que está haciendo todas las cosas, el que está obrando, es que usted y yo le hagamos caso al Espíritu Santo. Podamos escuchar la voz del Espíritu Santo y podamos ser sensibles para hacer lo que Él nos manda hacer, lo que Él nos está instruyendo. Porque es el Espíritu Santo el que dejó el Señor en la iglesia. Acuérdense la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre fue el creador del plan de salvación,
porque Dios desde el principio sabía que el hombre iba a pecar. Desde el principio. Y Él tenía todo el plan perfecto. No era por casualidad que sacrificó, ¿no es cierto?, un animal para vestir a Adán y Eva. No era casualidad la ofrenda de Abel. No era casualidad el sacrificio que tenía que hacer Abraham con Isaac. No era casualidad los sacrificios que se mostraron, ¿no es cierto?, que tenía que hacer el pueblo de Israel para limpiar sus pecados a través de un cordero. No era casualidad que tenían que poner en los dinteles de las puertas, ¿no es cierto?, la sangre, para que el ángel, ¿no es cierto?, la muerte no matara a los primogénitos de Israel. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. El Señor tiene un propósito para todo. Y el propósito de todo eso era para que viniera el Cordero Perfecto. El Cordero Perfecto, como dice Juan el Bautista, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que lo cubre, porque los animales, cuando en la antigüedad, cuando se hacían sacrificios de los animales, lo que se hacía era expiar el pecado, era cubrirlo. Solamente se cubría el pecado. Pero Cristo vino a quitar el pecado. Él vino a quitar el pecado porque era el Cordero Perfecto. Y la característica que tenían que tener los corderos en el Antiguo Testamento era que tenían que ser sin mancha, de 1 año aproximadamente, nuevito, sin defecto. ¿Ya? Y no era casualidad. Y no era casualidad que Felipe estuviera aquí en este lugar desierto. No era casualidad. Había un propósito. ¿Ya? Y ese propósito era, ¿no es cierto?, que esta persona, este etíope, pudiera recibir el Evangelio. Bien, ¿qué dice? Vamos a seguir leyendo. Me tuve que volver un poco. Voy en el 29. Dice, volvía sentado, ya, aquí dice el 27, después dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno, perdón, en el 30, me falta el 30, no lo tengo. El 30, dice acá, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiende lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Entonces aquí vemos, ¿no es cierto?, la sensibilidad de Felipe de escuchar la voz de Dios para acudir. Y este hombre, ¿qué le dice cuando entiende lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me enseña? Aquí hay 2 cosas importantes. La persona que va a entregar el mensaje y el que recibe el mensaje. La persona que entrega el mensaje tiene que estar preparado para entregar el mensaje. Porque ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Aquí hay una enseñanza. Aquí tiene que entregar una enseñanza, Felipe. Pero no una enseñanza así nomás. Tiene que ser explicándole de qué se trataba el texto bíblico. ¿Ya? Y ahí está la hermenéutica. ¿Ya? La ciencia, ¿no es cierto?, de la interpretación de los textos. Es cómo usar la herramienta para poder enseñar a otros. Porque enseñar no es llegar y enseñar. Hay que prepararse. Hay que estudiar. ¿Ya? No es pararse acá y decir cualquier cosa. Hay que tener cuidado porque todo lo que nosotros digamos, ustedes lo escuchan y lo pueden tomar, lo toman como que es una verdad. Y si uno se equivoca, es difícil después enmendar, porque los hermanos no vienen a todas las clases. Había un pastor que me dijo, cuando uno tira las plumas al aire, es difícil cogerlas todas. Entonces, es complicado, por eso pero Felipe, ¿no es cierto?, era un siervo de Dios que no solamente oraba, sino que también era preparado en la Escritura. Se preparaba. Entonces,
ser evangelista, como él tenía el título de Felipe el Evangelista, él también, el ser evangelista, nos conlleva también a prepararnos en la palabra, porque tenemos que tener cuidado con lo que enseñamos. Si a usted se le acerca una persona que tiene un problema y tiene una situación complicada y le cuenta su problema y usted tiene que darle un consejo, usted tiene que darle un consejo de acuerdo a la palabra de Dios. No es que yo soy guiado por el Espíritu y yo hablo lo que el Espíritu me dice. El Espíritu se somete a la palabra. Y el Espíritu Santo habla conforme a la palabra. Porque no hay contradicciones aquí. Entonces es importante que nosotros hablemos conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo voy a saber qué es lo que dice si no hay quien me explique? No tengo quien me enseñe. Pero aquí en este hombre había un espíritu de querer aprender. Él fue allá a Jerusalén, venía a Jerusalén, quizás fue a la librería del templo de Jerusalén y compró unos pergaminos ahí. Claro que Isaías son 66 libros y eran por rollo, así que no eran como lo tiene usted ahora, que lo tiene por capítulo y todo. No, allá no habían capítulos, no había nada, si eso nació después, no son inspirados por el Espíritu Santo. Así que no crea que los capítulos son inspirados por el Espíritu Santo, ni los títulos que tienen ahí, no. Eso fue obra humana. ¿Ya? Entonces los rollos eran los rollos, hermano, ahí, andar ahí. Entonces, él compró, digo yo, es para ponerle un poco de gracia a la cosa, compró el rollo allá en Jerusalén, pero no sabemos qué es lo que pasó, si lo compró o no lo compró, pero él traía el rollo de Isaías donde decía Isaías 53. ¿Ya? ¿Y qué decía Isaías 53? De lo que él leyó, decía, y él dijo, el pasaje de la Escritura que leía era 32. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Aquí de quién está hablando? De Jesús. Pero él no lo entendía. No lo entendía. Y si usted puede ver la comparación, el paralelo entre este texto, que es el texto clave, acuérdense, 32 y 33, ¿ya? Hechos 32 y 33 es el texto clave para que lo leamos al final. Entonces, si usted se da cuenta, si usted compara, pone al lado Isaías 53, del 7 al 8, con Hechos 8, del 32 al 33, no dice lo mismo. Ya. Muchos textos, para que ustedes sepan, muchos textos del Nuevo Testamento que se mencionan en el Nuevo Testamento, que hablan del Antiguo Testamento, están sacados de la Septuaginta, es una traducción griega que se hizo con 70 escritores, se pusieron de acuerdo y sacaron una versión griega del Antiguo Testamento que estaba escrita en hebreo, porque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Entonces después los que citan en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, lo toman de la Septuaginta, es una traducción griega. Por eso que a veces las palabras no son tan exactas como usted al leerlo en el Antiguo Testamento. No es que le estén cambiando la Biblia o que los del Nuevo Testamento cambiaron la Biblia, no, sino que es la traducción griega la que está leyendo. Que el contexto es el mismo, quizás usa otras palabras, otras formas, pero el fondo es el mismo. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué hace Felipe? Y Felipe le predica. ¿Ya? Y si vemos ahí en Isaías 53 del 7 al 8, ¿cuánto me queda? Isaías 53 del 7 al 8, yo siempre digo que me va a sobrar tiempo. Isaías 53 del 7 al 8. ¿Qué dice? Amén.
7 y 8. Amén. Isaías 55, 1. Usted, hermana Ana María, que está ahí mismo. Ah, no, está con el celular. Amén. Y Isaías 56 del 3 al 7. Amén. ¿Quién lo lee? Jessica. Amén. ¿Se da cuenta? Tiene que haberle leído eso, yo creo, Felipe, al etíope. Porque el etíope tiene que haberse sentido no digno de recibir el Evangelio. ¿Y saben por qué? Porque en Deuteronomio 23, 1 dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o imputado su miembro viril. No entrará en la congregación de Jehová. Tienen que haber sabido que era una persona indigno de entrar en la presencia del Señor. Pero más adelante, a través de Isaías, cómo el Señor, ¿no es cierto?, habla que este evangelio no solamente era para el pueblo de Israel, sino que era para todos. Incluye aquí los eunucos. Y si le leyó esta parte Felipe, porque era un hombre preparado, porque no bastaba con que le leyera Isaías, que le explicara a Isaías, sino que tenía que explicarle el contexto de que ahí está hablando del Mesías y que el Mesías no solamente era para el pueblo de Israel, sino que era para todos. Y tiene que haberle leído la Escritura, lo que decía el rollo de Isaías, lo que decía más adelante, con respecto a que no solamente era para el pueblo de Israel, sino que también era para los eunucos y para todo aquel que creyere, para todos, porque el Evangelio es para todos. Y el Antiguo Testamento no solamente está hablando del pueblo de Israel, sino que también está proyectando que esto va para todos. Pero el pueblo de Israel nunca quiso entender esto, nunca quiso entender del propósito del Mesías, nunca quiso entender para quién era el Mesías, qué venía a hacer. A tal punto, ¿no es cierto?, que el mismo Jesús le dice, ustedes en Juan 5:39, lo voy a leer. Está en el Nuevo Testamento. Juan 5:39. Si alguien lo escucha, lo encuentra primero que yo, lo lee. Dice 5:39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ustedes escudriñan la Escritura porque ellas son las que hablan de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. ¿Por qué? Porque nunca entendieron realmente el propósito. Ellos creían en un Dios sectarista, que era solamente de ellos y de nadie más. Pero no, pero el Señor venía para todos. Y para el eunuco, para este eunuco que era menospreciado a lo mejor porque era castrado, porque era de color, porque era de otro lugar, de otros dioses. Pero Dios tiene misericordia de todos. Para Dios no hay color, no hay raza,
no hay nada, no hay clase social, no hay nada. Quizá este etíope era de una clase social alta, tenía mucho dinero, pero Dios también miró su corazón. A pesar de la condición que él tenía, Dios miró su corazón. Amén. Pero aquí vemos cómo el Señor no hace acepción de personas. Ojo, y no habló del Nuevo Testamento. Habló del Antiguo Testamento, porque recuérdense que en ese tiempo no había Nuevo Testamento. No tenían la Biblia que usted tiene. Tenían solamente el Antiguo Testamento. Y con el Antiguo Testamento Pedro predicaba el Evangelio. Escrito está, dicho está, en los profetas dijeron tal cosa. El Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es que hace que este etíope se convierta. Con la palabra del Antiguo Testamento. Así que cuando usted dice, no, nosotros somos del Nuevo Pacto, nosotros del Nuevo Testamento, no, el Antiguo Testamento también habla de los gentiles, también habla del Evangelio, también habla porque la Biblia es una sola y el plan de Dios es para siempre. Por eso que el plan de Dios es la creación del hombre y como decía adelante, Él fue en cada etapa haciendo un tipo de Cristo en los animales que tenían que sacrificarse para que el hombre pudiera ser salvo hasta llegar al Cordero Perfecto. Entonces, el Padre es el creador del plan de salvación. Jesucristo lo ejecuta en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo es el que está en medio nuestro, enseñándonos, guiándonos a toda verdad y a toda justicia. El que está en la iglesia, en la arra, en la garantía que usted y yo tenemos para seguir adelante, para poder seguir a Cristo, para poder vencer el pecado, para poder vencer la tentación, para poder vivir en este mundo lleno de maldad, lleno de pecado. Es el Espíritu Santo el que traspasa todo pecado, toda injusticia y todo aquel que el hombre quiere hacer en contra de Dios, porque a pesar de que el hombre quiere vivir en contra de Dios, quiere hacer no la voluntad de Dios, pero Dios está presente, Cristo está presente a través del Espíritu Santo que está en medio de la iglesia, la cual tiene la obligación, el deber de predicar la palabra de Dios a quien sea, hombre, mujer, rico, pobre, negro, blanco, el color que sea. Nosotros como iglesia tenemos esa misión de llevar el Evangelio a toda criatura, no importa el color, no importa quién sea, y sin temor, porque el Espíritu Santo está en medio de la iglesia y el Espíritu Santo es el que hace la obra en medio nuestro. No son nuestras palabras, no son mi elocuencia, es el poder de Dios que tiene que estar en medio de la iglesia. Amén. Es el Espíritu Santo el que tiene que estar en medio nuestro. Es el que tiene que hacer la obra. Es el Espíritu Santo. Y mandó, que acá dice, y me perdí en el 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creyó a la palabra. Creyó a la palabra. Esa palabra que viene de parte de Dios. Esa palabra que viene inspirada por el Espíritu Santo. Esa palabra que siempre tiene algo nuevo que decirnos para nuestras vidas. Siempre nos da ese aire, esa frescura, que en momentos difíciles la necesitamos. Quizás en algún momento hay una palabra que no le damos ninguna importancia, pero hay un momento preciso en nuestra vida que esa palabra se hace vida en nosotros. ¿Por qué? Porque es la palabra que viene directamente del Señor para nuestras vidas. Entonces aquí vemos cómo la sensibilidad de este hombre que aceptó a Jesucristo. Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, si de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si cree de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta
mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias porque hace tan bien a nuestras vidas, Señor. Señor, te pido en esta hora que tú puedas obrar en nuestras vidas, que tú puedas ayudarnos, Señor, a llevar tu palabra, Señor. A cumplir, Señor, tu propósito, Señor. Tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Tenemos que llevar esta palabra, Señor, que es la gran comisión que tú nos has dado, llevar tu evangelio a toda criatura, Señor. No importa el color, no importa el lugar, no importa cómo sea la persona, si es una persona que para el mundo no puede valer nada, pero para ti sí vale algo, Señor. Quizás hay prejuicios en medio nuestro, Señor, con respecto a la salvación, con respecto a quienes pueden recibir esta palabra, Señor. Pero para ti, Señor, no hay prejuicios, porque tú moriste por todos, Señor, sin excepción. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y esperamos que tú seas obrando en nuestras vidas primeramente y que nos instes a llevar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor, amén. Bien, vamos a pasar la ofrenda. Thank you.